Hola gente, en este video les voy a mostrar cómo usar todo el programa de AMD Adrenalin, cómo podemos obtener distintas mejoras de rendimiento dependiendo de las opciones que utilicemos, y también algunas recomendaciones que dependen de su tarjeta gráfica. Primero quiero explicar que esta es una guía actualizada de los videos anteriores del canal, pero agregando todas las nuevas funciones y la nueva interfaz de AMD Adrenalin. Si eres una persona que solo quiere saber qué opciones activar sin saber cómo funcionan, probablemente este video no es para ti, y en la descripción te voy a dejar otros videos que son guías rápidas. Bueno, para comenzar, una vez estamos en la interfaz principal de AMD Adrenalin, actualmente tenemos esta opción de AMD Assistant. Bueno, esta opción lo que hace es que primero analiza el rendimiento del juego y después automáticamente configura las opciones de AMD Adrenalin para mejorar el rendimiento. Y es justamente en ese orden. Si la queremos utilizar, primero la tenemos que activar y después vamos a tener que jugar normalmente para que esta opción después de un rato analice el rendimiento. Ahora, una vez tengan la información necesaria, los cambios automáticos se van a aplicar para la siguiente vez que inicien el juego, así que deben de tener esto en cuenta ya que no son cambios en tiempo real, además de que también es posible de que active opciones que a ustedes no les gusten, como por ejemplo la generación de fotogramas. Ahora, del lado izquierdo tenemos más opciones, pero la que nos interesa es esta que dice experiencia general. Estos son perfiles de juego o más bien una configuración ya preestablecida por el programa. Este apartado no es recomendable activarlo desde aquí ya que se activa de forma general para todos los juegos, y obviamente hay algunos que no congenian muy bien con las opciones preestablecidas. Donde sí podemos seleccionarlos es desde esta otra parte, ya que si lo abrimos nos permite seleccionar un perfil individual para cada juego. Ahora, estos perfiles dependen del modelo de su gráfica, pero normalmente son los de rendimiento, calidad, HyperRX Eco y HyperRX. Si se preguntan cuál perfil es mejor, la realidad es que cada uno está hecho para un tipo de juego en específico. Por ejemplo, el HyperRX Eco mayormente está pensado para ahorrar energía sin sacrificar tanto rendimiento. Lo que hace específicamente es limitar los fotogramas y activar la generación de FPS, como un tipo de compensación de rendimiento. En cambio, el HyperRX normal está pensado para sacar el máximo rendimiento posible de la gráfica, aunque hay que aclarar que no es para todos los juegos por dos puntos importantes. El primero es que los juegos necesitan ser compatibles con las tecnologías de AMD, ya que al activar este perfil se van a activar las funciones de anti-lag, generación de fotogramas, super resolución, Radeon Boost y Fidelity FX o FSR. Por lo que de aquí sacamos el segundo punto, y es que aunque los juegos sean compatibles no siempre es recomendable. Por ejemplo, en la lista de juegos compatibles está Fortnite y Warzone, que al ser juegos competitivos esta opción podría generarles problemas de latencia o artefactos. Entonces este perfil es más recomendable usarlo en juegos que no dependan tanto del tiempo de respuesta, y obviamente le van a sacar el máximo rendimiento porque van a estar usando todas las tecnologías importantes de AMD. Por otro lado, el perfil de rendimiento y calidad se podría decir que son los básicos. A mi consideración no los recomiendo porque se pueden hacer mejores configuraciones de forma manual. Así que para configurar manualmente les voy a decir qué es lo que hace cada una de estas opciones y también cuándo les conviene mantenerlas activas. Comenzamos con Radeon Super Resolución. Esta opción es un escalado como FSR o Lossless Scaling, pero aplicado directamente desde la gráfica. Lo que hace es que ejecuta el juego a una resolución menor de la de nuestro monitor, y después mejora la imagen para que no se note la pérdida de calidad que suele percibirse cuando se baja la resolución. Esta es una opción para ganar rendimiento, ya que al ejecutar el juego a una resolución menor, la gráfica tiene más espacio, ya sea para mejorar la calidad del juego o para mejorar los fotogramas. Estoy explicando todo esto de forma sencilla, pero si les quedan algunas dudas de cómo usarlas, en el canal tengo un video dedicado a cada una de estas opciones, donde muestro detalladamente cómo usarlas y muestro comparaciones de rendimiento, así que esos videos también se los voy a dejar en la descripción. Ahora, para usar esta opción correctamente, primero tenemos que activarla y después vamos a abrir el juego donde la queremos usar. Una vez que estamos dentro del juego, tenemos que bajar la resolución. Por ejemplo, si estamos en 1080p, la bajamos a 720p. O si estamos en 1440, la bajamos a 1080p. Una vez bajada la resolución del juego, esta opción va a comenzar a hacer efecto. En caso de que no lo haga o noten que no está activa, simplemente reinicien el juego. Ahora, la barra que aparece en la parte de abajo es tal y como dice, es un efecto de nitidez que ayuda a compensar la pérdida de calidad que suele existir cuando se bajan muchas resoluciones.
Si solo bajan una resolución, por lo general está bien dejarlo entre 25 y 50%, o en caso de que noten que se ve rara la imagen, ya lo ajustan ustedes mismos. Por otro lado, si su juego internamente ya cuenta con la tecnología de FSR, es más recomendable usar esa opción y no usar esta de AMD Adrenalin. Continuamos con AMD Fluid Motion Frames. Esta opción es para generar fotogramas en los juegos. Por ejemplo, si tienen 60 fotogramas, los puede duplicar siempre y cuando su gráfica lo permita. En sí, lo que hace es tomar dos fotogramas originales, después predice el movimiento y crea un nuevo fotograma entre esos dos. Si la tasa de fotogramas base es muy baja, puede llegar a crear artefactos visuales. Obviamente se va mejorando conforme pasan las versiones y ese efecto va disminuyendo, pero lo recomendable es que al activarla deben de tener más de 60 FPS base. Además de que esta opción aumenta un poco la latencia, por lo que es más recomendable usarla en juegos que no dependan mucho del tiempo de respuesta. O también depende mucho del tipo de jugador que sean. Por ejemplo, si quieres disfrutar un juego a buenos gráficos y fluido, es muy conveniente usarla. Específicamente yo la probé en Fortnite para probar la latencia y es jugable completamente siempre y cuando no seas un jugador competitivo. Ahora, para activarlo, el juego debe de ser compatible y se debe de activar desde los perfiles de juego. Así que abrimos uno y si la opción aparece significa que sí es compatible. En caso de que no aparezca significa que el juego aún no tiene soporte. Bueno, al activarlo nos van a aparecer dos nuevas opciones, que son la de modo de búsqueda y modo de rendimiento. Al abrir la de búsqueda nos aparece la opción de estándar y alto. Y al abrir la de rendimiento nos aparece calidad y rendimiento. Bueno, para configurar esto hay dos formas. Si nuestra PC es de bajo rendimiento, lo vamos a colocar de esta forma: modo de búsqueda en estándar y modo de rendimiento en rendimiento. Al colocar las opciones de esta manera, la generación de FPS no va a ser estable. Si recuerdan, les mencioné que normalmente duplica los FPS. Bueno, al estar configurada de esta forma, los FPS generados se van a adaptar dependiendo del rendimiento de su gráfica. Utilizar la generación de FPS también consume recursos de nuestra PC, así que si tenemos una gráfica saturada, quizás solo nos dé unos 20 FPS extra. En pocas palabras, se va adaptando dependiendo del rendimiento. Por otro lado, si tenemos una PC normal o muy buena que corra los juegos sin problemas, ya podemos probar la configuración de alto y calidad. De esta forma, la generación de fotogramas siempre va a duplicar la cantidad de FPS base. Por ejemplo, si tienen 60 tendrán 120 y así sucesivamente. Con esta configuración es importante tener siempre un margen en la gráfica, ya que de lo contrario el rendimiento base de los juegos podría disminuir por la generación de fotogramas. Además, cabe aclarar que los fotogramas generados solo se podrán ver en las métricas de AMD Adrenalin, así que si tienen MSI Afterburner u otras aplicaciones similares no podrán ver los FPS generados. Y si no saben cómo activar las métricas de AMD Adrenalin, también les voy a dejar un video en la descripción. En conclusión, esta opción, si la activan o no, es decisión personal. Además, si su juego de forma interna ya cuenta con generación de fotogramas, es mejor utilizar esa opción, ya que normalmente las opciones integradas funcionan mejor. Por otro lado, si se preguntan si se puede combinar la generación de fotogramas integrada y la de AMD Adrenalin, la respuesta es que sí, pero al hacer esto tendrán mucho más latencia, por lo que no es recomendable. Ahora, en las gráficas series RX 9000 existe la opción de Fidelity FX Super Resolución 4. Esta opción es para activar FSR 4 en los juegos que sean compatibles, y es como la versión más actual de Super Resolución. En sí, renderiza el juego a una resolución menor y después la aumenta manteniendo muy buena calidad visual. Exactamente, es un reescalado pero con mejoras muy significativas, ya que nos ayuda a mejorar la calidad y el rendimiento de los juegos de forma muy considerable, específicamente porque utiliza inteligencia artificial. En este caso no tengo mucho que decir, más que nada recomiendo que si tienen esta opción la aprovechen para que le puedan sacar el máximo rendimiento a los juegos y a su gráfica. Continuamos con Radeon Anti-Lag. Esta opción reduce el tiempo de respuesta, por lo que es muy bueno mantenerla activa siempre que sea posible. Ahora, aquí no hay descripción completa, pero esta opción funciona mucho mejor con los fotogramas limitados. Así que para sacarle el máximo provecho es recomendable colocar un límite de fotogramas. La siguiente es Radeon Boost. Esta opción lo que hace es disminuir la resolución al hacer movimientos bruscos mientras están jugando, lo que significa que si mueven la cámara muy rápido, la resolución baja para mejorar el rendimiento, y al hacer movimientos lentos todo vuelve a la normalidad. Como mencioné, esta opción mejora el rendimiento, ya que mantiene los FPS estables, reduce la latencia o el tiempo de respuesta, y también podemos ver un aumento de FPS.
Es algo similar a la opción de super resolución, pero la ventaja es que mientras te muevas normal la calidad se mantiene. También es importante mencionar que solo afecta a los bordes, más que nada es como un estilo viñeta, por lo que el centro se va a ver claramente en todo momento. Al activarla nos aparece la opción de configurarla en rendimiento o calidad. Estas opciones en pocas palabras significan cuánta resolución o cuánta calidad queremos bajar al momento de mover la cámara. Si la colocamos en calidad es posible que no notemos tanta diferencia, pero si la colocamos en rendimiento ahí sí será más evidente el cambio de resolución. Para activar esta opción de igual forma se tiene que activar desde un perfil de juego, y el juego debe de ser compatible, por lo que es posible que en algunos no aparezca. Además, dependiendo de la versión de AMD Adrenalin, al activar Radeon Boost puede aparecer una barra, que significa exactamente lo mismo, cuánta calidad quieren perder, así que solo la configuran y estaría completamente listo. En conclusión, esta opción la recomiendo para juegos competitivos o para gente que tiene gráficos integrados, ya que ayuda mucho a mejorar el rendimiento. Sé que esta opción puede ser un poco incómoda al principio, pero ya una vez te acostumbras no lo vas a notar. Además, como advertencia, para usar esta opción deben de usar una versión de drivers estable, ya que hay algunas versiones con errores que hacen que este efecto borroso también se vea en el escritorio. Continuamos con Radeon Chill. Esta mayormente es para ahorrar energía y también nos funciona para limitar los FPS. Además, cabe aclarar que esta es una de las opciones que menos se utiliza. Realmente no sirve para mucho, o más bien las personas que le podrían dar un buen uso son las que tienen PC portátil para ahorrar batería. Al activarla podemos colocar el límite de FPS en reposo, que es cuando dejamos la PC sin movimiento, y también los FPS máximos al estar jugando. En conclusión, este más que nada es un modo de suspensión o de ahorro para evitar que las gráficas consuman energía constantemente. Continuamos con la opción de nitidez de imagen. Actualmente tenemos dos versiones, nitidez de imagen 1 y nitidez de imagen versión 2. La versión 1 se encuentra disponible hasta las gráficas series RX 7000 y únicamente es un filtro de nitidez que nos ayuda a mejorar la calidad de imagen o del juego. En algunos juegos puede verse bien y en algunos otros no, así que al activarla tenemos una barra con la que podemos controlar el nivel del filtro. Lo ideal para configurarla sería activar esta opción y después abrir el juego e ir viendo los cambios y decidir si queremos tenerla activa o no, ya que como mencioné hay algunos juegos donde puede afectar la calidad de imagen. En mi experiencia nunca la he utilizado, así que más que nada es un gusto personal. Ahora, la versión 2 de nitidez de imagen está disponible para las gráficas series 9000 y utiliza inteligencia artificial para mejorar la calidad de imagen y la nitidez de imagen. En pocas palabras, esta opción es muy buena porque nos da una mejora de calidad a través de inteligencia artificial, además de que funciona de forma general para todo el sistema, así que aunque estemos en el escritorio va a estar funcionando. De hecho, cuando la activamos tiene una nueva opción para decidir si afecta el escritorio, pero de igual forma se configura como la versión 1. En conclusión, la versión 2 es más recomendable para mejorar la experiencia de usuario o del juego, lo que significa que esta opción no es para mejorar el rendimiento, sino para mejorar la calidad. La siguiente es Radeon Enhanced. Esta opción es para sincronizar los FPS con los hercios del monitor, y así se puede evitar el tearing o las roturas visuales. Estas roturas visuales son las líneas horizontales que pueden llegar a aparecer y que da la impresión de que cortan la imagen. Normalmente la sincronización con FreeSync limita los fotogramas, pero con Enhanced Sync trata de sincronizar la pantalla sin la necesidad de limitar los FPS. Justamente por eso se menciona que es un método alternativo de sincronización. Ahora, esta opción solo funciona si los FPS del juego sobrepasan los hercios del monitor, así que solo es conveniente utilizarla bajo esas condiciones. Esta opción, una vez la activamos, funciona de forma automática, así que si el juego tiene caídas de FPS que caen por debajo de los hercios del monitor, esta opción se va a desactivar hasta que los FPS vuelvan a superar los hercios del monitor. Básicamente funciona de forma intermitente. En conclusión, es recomendable utilizarla cuando tienen roturas visuales y cuando los FPS superan los hercios del monitor o no quieren limitarlos. Esta es una opción que mejora el rendimiento, pero se usa con ciertas condiciones. Ahora, justo debajo se encuentra la opción de espera de sincronización vertical, que se encarga de administrar cómo funciona la sincronización. Básicamente es otro método de sincronización, pero que solo es recomendable utilizarlo si tienen roturas visuales y no cuentan con tecnologías de FreeSync o VSync. Esta opción hace que la GPU espere al monitor antes de mostrar el siguiente fotograma.
por lo que puede aumentar el input lag, y en el caso de que su gráfica no sea capaz de alcanzar los hercios de su monitor, puede generar tirones de pantalla. Por ejemplo, esos tirones de pantalla se podrían presentar si su monitor es de 120 Hz y su gráfica solo da 60 FPS. Al abrirla tenemos 4 opciones, así que les voy a dejar una tabla en pantalla donde especifica cada una de estas y cuándo conviene utilizarlas. En conclusión, lo más recomendable es tenerla en desactivado a menos de que lo especifique la aplicación, y también se puede activar en monitores o televisores que no cuenten con tecnologías de sincronización, obviamente siempre y cuando tengan un problema de roturas visuales. Continuamos con control de destino de velocidad de cuadro. Esta opción al activarla nos permite colocar un límite máximo de fotogramas, por lo que si colocamos 60 FPS, la gráfica solo va a producir 60 FPS en todos los juegos. Esta opción es muy buena combinada con Radeon Anti-Lag, ya que si recuerdan les mencioné que Anti-Lag da mejores resultados cuando la tasa de fotogramas está limitada. Limitar los FPS nos puede dar beneficios como mayor estabilidad, mayor fluidez y también funciona para reducir las roturas visuales. Así que como conclusión, esta es una opción que ustedes van a decidir si utilizarla o no, ya que a mucha gente no le gusta limitar los FPS. Las siguientes opciones son las de anti-aliasing, que sirven para reducir o intentar eliminar los dientes de sierra, que son los pequeños cortes que se pueden llegar a percibir en algunos juegos. Ahora, el detalle es que estas opciones solo funcionan en juegos viejos, y esto pasa más que nada porque dependen del motor gráfico. Principalmente funcionan en juegos con DirectX 9 o más viejos que no tienen un sistema integrado de anti-aliasing. Por otro lado, el anti-aliasing morfológico podría llegar a funcionar en algunos juegos DirectX 11, pero depende mucho de cómo está desarrollado el juego. Entonces, si el juego tiene opciones de anti-aliasing integradas, es muy probable que estas opciones ya no funcionen. Ahora, en caso de que tengan un juego que es compatible para usar anti-aliasing, tienen 3 opciones. Usar la configuración de la aplicación significa que está desactivado. Mejorar la configuración de la aplicación es justamente eso, se va a activar la opción y va a intentar reducir los dientes de sierra del juego. Para esto también tenemos que configurar la siguiente opción para seleccionar el modo de anti-aliasing. Básicamente estas dos funcionan juntas. Además les voy a colocar una comparación en pantalla ya que es un poco difícil de explicar, pero en pocas palabras es como tener anti-aliasing en modo rendimiento, modo estándar o modo calidad, aunque con los componentes actuales probablemente no tengan ningún problema en utilizar cualquiera de las tres. Ahora, anular configuración de la aplicación hace justamente eso, y nos aparece una nueva opción donde tenemos que colocar el límite de muestras que se utilizan para mejorar los bordes. Entre mayor sea el número, nos da mejor calidad, pero también consume más rendimiento. Ahora, el morfológico funciona por separado y puede llegar a funcionar en juegos un poco actuales, aunque como funciona como un filtro de pantalla, como consecuencia puede llegar a suavizar las letras o hacer que se vean borrosas. En conclusión, estas opciones en juegos actuales no son necesarias, por lo que es mejor dejarlas tal y como están, a menos de que quieran experimentar en algunos juegos antiguos. Continuamos con la filtración anisotrópica. Esta opción mejora las texturas cuando las vemos desde distintos ángulos o distancias. Por ejemplo, en algunos juegos podemos ver que el piso o las paredes se ven borrosas cuando estamos lejos. Bueno, esta opción lo que hace es mejorar la textura o obligar al juego a darnos la mayor calidad posible. Así que esta opción es principalmente para mejorar la calidad del juego. La diferencia de rendimiento puede ser imperceptible ya que el impacto es muy bajo en las gráficas actuales, así que si tienes una la puedes utilizar sin problemas. Donde sí podríamos ver una diferencia serían los procesadores con gráficos integrados o las gráficas un poco antiguas. Ahora, cuando la activamos tenemos la opción de nivel de filtración anisotrópica. Entre mayor sea el número, mayor será la calidad. Obviamente lo recomendable es usarlo en 16 para sacarle el máximo provecho. Normalmente esta opción no está limitada como anti-aliasing, por lo que debería de funcionar en los juegos actuales, aunque también es posible que en algunos no. Es más que nada cuestión de hacer pruebas y comprobar si se aplican los cambios o logran ver alguna diferencia. En conclusión, esta es una opción de calidad, no consume mucho rendimiento, así que si buscas mejorar la calidad del juego es muy recomendable utilizarla. La siguiente es calidad de filtración de texturas. Esta opción controla cómo se comporta la gráfica con las texturas o más bien los distintos niveles de detalle que hay en las texturas del juego. Tiene 3 niveles. El modo de rendimiento hace que las texturas sean un poco más borrosas para ganar unos cuantos FPS. El modo equilibrado es básicamente el estándar o el punto medio. Y el modo calidad nos da una imagen más nítida o más limpia.
En las gráficas actuales colocarlo en calidad no genera ninguna pérdida de rendimiento, así que si lo colocamos en rendimiento la mejora es mínima, además de que visualmente los cambios son casi imperceptibles o es probable que no noten diferencia, por lo que lo recomendable es dejarlo en calidad y si tienen una PC muy justa simplemente colóquenlo en rendimiento. Ahora pasamos con optimización de formato de superficie. Esta opción permite que se usen formatos de textura más eficientes, por ejemplo, con menos bits, menos compresión o menos peso. En pocas palabras, digamos que el driver va a reemplazar algunas texturas internas del juego por versiones más ligeras, y de esta forma la gráfica va a trabajar de forma más eficiente, lo que nos podría dar una mejora de rendimiento. Normalmente no debería de afectar la calidad visual a menos de que sean juegos antiguos o con texturas poco comunes, así que es muy recomendable dejarla activa siempre que sea posible. En conclusión, es una opción que debe de permanecer activa, ya que aunque no haga una diferencia muy grande, cualquier opción suma al momento de mejorar el rendimiento. La siguiente es modo de teselación. Bueno, normalmente los modelos 3D están hechos con cierta cantidad de polígonos, entonces entre más polígonos tiene, los detalles también aumentan en el modelo 3D. Bueno, esta opción permite controlar cómo la GPU aplica o administra esa cantidad de polígonos. Así que al abrirla tenemos tres opciones. AMD optimizado es la configuración por defecto o la recomendada de AMD. Si hay algún problema, la GPU va a decidir automáticamente cuándo limitar la teselación. Usar la configuración de la aplicación permite que el juego decida qué hacer o cómo administra los polígonos. Y anular configuración de la aplicación nos permite forzar el límite máximo de teselación. Al seleccionarla nos aparece una nueva opción que es el nivel de teselación y funciona como las anteriores, entre mayor sea el número mejor será la calidad. El detalle aquí es que los polígonos suelen consumir mucho rendimiento, entonces la mejor forma de usarlo es cuando tenemos un juego demasiado pesado o mal optimizado. Por ejemplo, si la teselación del juego afecta el rendimiento, podemos usar esta opción para disminuirla. Quizás afecte los detalles del juego, pero vamos a ganar rendimiento. Ahora, esta opción, a pesar de que es compatible con los motores gráficos actuales, no funciona en todos los juegos, ya que depende mucho de cómo los desarrolladores implementan la teselación en sus shaders. Les podría decir que la lista de juegos compatibles es muy limitada, así que lo más recomendable es dejar esta opción en AMD optimizado, para que los propios drivers se encarguen en caso de que sea compatible. La siguiente opción es buffer triple de OpenGL. Esta opción es otra técnica de sincronización de pantalla como las anteriores, que ayuda a mejorar la fluidez de los juegos pero tiene un uso específico. Normalmente la sincronización normal de la GPU genera dos fotogramas, el que se está viendo en pantalla y el que será el siguiente en mostrarse, básicamente la reserva, así que esto algunas veces falla y puede generar los tirones de pantalla. Bueno, al activar el buffer triple se agrega un fotograma extra y queda de la siguiente forma. El primero, que es el fotograma que se está mostrando en pantalla. El segundo, que es el que está listo para mostrarse. Y el tercero es el adicional que se agrega por el buffer triple. Esto permite que la gráfica no se quede bloqueada en algunas ocasiones, lo que aumenta la fluidez en los juegos y elimina el stuttering o los tirones de pantalla. Ahora, la desventaja es que puede aumentar el consumo de VRAM y el input lag. Por otro lado, únicamente es compatible con los juegos o aplicaciones que usan la API de OpenGL. Eso significa que juegos con DirectX 12 o Vulkan no se verán afectados. Por ejemplo, Minecraft clásico, algunos emuladores y programas K3D usan OpenGL, por lo que esta opción sí es compatible. En conclusión, a pesar de que es una buena opción, solo se puede usar en algunos juegos o programas. Continuamos con formato de píxeles de 10 bits. Lo que hace es aumentar los niveles de color, básicamente cuántos colores distintos puede mostrar nuestra pantalla. Esta opción está pensada principalmente para aplicarse a aplicaciones OpenGL profesionales. También llega a afectar otras aplicaciones o juegos independientes de OpenGL, pero solo si son compatibles con HDR. Además de que el monitor debe de ser compatible con la profundidad de color de 10 bits. En conclusión, si tienes un monitor que soporta 10 bits y juegos o programas que soporten esa profundidad de color, puedes probar esta opción sin problemas. Ahora, para terminar este apartado queda la opción de restablecer memoria caché de sombreadores. Los sombreadores o los shaders son programas que la GPU usa para calcular efectos de luz, color, texturas, etc. Entonces, cada vez que un juego necesita un shader nuevo, la GPU lo procesa y lo guarda en una caché, para no estarlo procesando cada vez que lo utilice. Básicamente es como si descomprimen un archivo y lo guardan en una carpeta para no descomprimirlo cada vez que lo ocupan.
El beneficio de guardar los shaders es que mejora los tiempos de carga de los juegos y reduce los tirones de pantalla, principalmente si es un mundo grande y pasan por lugares con muchas texturas. Ahora, normalmente esta opción de restablecer sombreadores solo se usa en caso de querer liberar espacio, pero ya en la práctica hay algunas veces que al borrar el caché, el rendimiento de los juegos mejora. Ahora, también hay que comprender que como los estamos borrando, al abrir el juego después de hacer esto, el rendimiento será lento o irá un poco mal porque estamos cargando de nuevo los shaders. Se podría decir que es una opción que nos afecta y nos beneficia, por lo que no se debe de usar normalmente. Si tienen dudas de usarla o no, pueden dejar un comentario con su caso y les estaré contestando. Ahora pasamos al apartado de juegos. Esta sección es la más importante ya que aquí podemos crear un perfil para cada juego. Todas las opciones que les acabo de mencionar yo recomiendo configurarlas de forma individual desde aquí, ya que si las usamos en el apartado general va a afectar todo nuestro sistema y como mencioné hay algunas opciones que no son para todos los juegos. Aparte de que cuando desconectan su PC de la corriente eléctrica o sufren problemas de variación de corriente, AMD Adrenalin como modo de protección restablece los ajustes, por lo que todo lo que hayan configurado en el perfil general se va a borrar. En cambio, los cambios que hagan en el perfil de juego siempre van a estar ahí. Seguimos con el apartado de asesores. Este se encarga más que nada de analizar las métricas de los juegos y después nos da recomendaciones para mejorar el rendimiento de los juegos. El apartado de grabación y streaming lo voy a dejar para un siguiente video, así que vamos a pasar con los ajustes de AMD Adrenalin. En el apartado de sistema no hay mucho que mencionar. Mi primera recomendación sería que deshabiliten las actualizaciones automáticas, principalmente porque hay algunas versiones de drivers que llegan con algunos errores que pueden afectar el rendimiento. De hecho, hago resumen de cada nueva versión que sale, así que antes de actualizar les recomiendo ver mis videos. Y también siempre deben de tener actualizados sus drivers de chipset, ya que son los más importantes para mejorar el rendimiento. Ahora, la detección de problemas recomiendo desactivarla si no la ocupan o si tienen una PC con pocos recursos para evitar que el proceso esté en segundo plano. Recordemos que todo suma a la hora de querer mejorar el rendimiento. Ahora, en el apartado de pantalla solo mencionaré las opciones más importantes. AMD FreeSync y FreeSync Premium son otro método de sincronización vertical para eliminar los desgarros visuales. En el caso de que no tengan un monitor compatible, es posible que les aparezca la opción de Adaptive Sync. Si son jugadores competitivos, lo recomendable es mantenerla desactivada para mejorar al máximo el tiempo de respuesta, obviamente siendo conscientes de que puede crear roturas visuales si la desactivan. Por otro lado, si quieren una experiencia más fluida, lo recomendable es que la dejen activa. Ahora, este tema de sincronizaciones verticales y cómo configurarlas correctamente es muy largo, así que ya tengo un video dedicado para este tema y también se los voy a dejar en la descripción por si tienen algunas dudas. Pasamos con la super resolución virtual. Esta opción nos permite crear resoluciones de pantalla virtuales. Por ejemplo, si nuestro monitor es 1080p, con esta opción podemos usar una resolución 1440 o 4K. Tiene varios usos dependiendo del tipo de usuario que seas. Una de ellas es que al aumentar la resolución también va a aumentar la calidad de los juegos o los detalles. Otra es que ayuda a disminuir los dientes de sierra y en algunos casos puede ayudar a mejorar el rendimiento. Por ejemplo, se puede usar para disminuir el consumo de CPU. Obviamente también tiene cosas negativas, ya que al usar una resolución mayor la gráfica aumenta un poco el consumo en los juegos, así que depende de cómo la usen. Por otro lado, se menciona que mantenerla activa ocasiona un poco de latencia, pero la realidad es que esta latencia es mínima. Por ejemplo, si de 1080 pasamos a 1440, el aumento de latencia podría ser de 1 milisegundo aproximadamente, lo que la hace casi imperceptible. Para utilizar esta opción solo la tenemos que activar y automáticamente en los ajustes de Windows aparecerán más resoluciones. Tienen dos opciones. Para poder usarla pueden aumentar la resolución de manera general desde Windows o pueden hacerlo únicamente dentro de los juegos. Si quieren saber más detalles de todo lo que les mencioné, también tengo un video de esta opción. Como conclusión, esta opción sirve más para mejorar la calidad, así que si quieren rendimiento no es necesario utilizarla y si quieren algunos otros beneficios les recomiendo ir a ver el video. Pasamos con profundidad de color. Esta opción aumenta la cantidad de colores que se pueden mostrar en pantalla. Obviamente para esto también el monitor debe de ser compatible. Aunque si tu monitor no es compatible y aún así seleccionas una tasa de bits más alta, los drivers lo van a hacer de forma virtual, parecido a una resolución virtual, pero probablemente no notes diferencia, por lo que es recomendable dejarlo de forma predeterminada.
Ahora, el formato de píxel es la forma en que los datos de color se mandan para mostrarse en pantalla. Si tu pantalla se ve descolorida o opaca, es posible que sea porque modificaste estos ajustes. Normalmente para monitores actuales, lo recomendable es tener la opción de 444 Full iRGB. La opción de Limited RGB es para monitores o televisores que no son compatibles con el formato Full iRGB. Y los formatos del medio son para televisores o monitores muy antiguos. Así que si tienes esta opción mal configurada y un monitor actual, te recomiendo probar la opción de Full iRGB. Hasta la parte de abajo se encuentra la opción de Eyefinity. Esta sirve para unificar los monitores. Por ejemplo, si tienes 3 monitores, al activar esta opción hace que funcionen como uno solo. Entonces, si abres un juego con la capacidad de adaptar la resolución, se verá como un monitor ultra wide. Pasamos con la sección de audio y video. Esta opción de Noise funciona para reducir el ruido del micrófono al estar hablando. Personalmente no la recomiendo porque no se escucha bien. En caso de que quieran hacer algo similar, les recomiendo el programa de SteelSeries GG, que tiene un excelente reductor de ruido con inteligencia artificial y es completamente gratis. Ahora vamos con la sección de teclas rápidas. Si en este apartado nunca utilizas los atajos de teclado, te recomiendo desactivarla para quitar el proceso en segundo plano. En mi caso nunca las utilizo y prefiero hacer directamente los cambios desde el programa de AMD Adrenalin. Seguimos con el apartado de preferencias. Aquí sí hay opciones importantes, así que presten atención. La primera opción de superposición de juego es para mostrar todos los mensajes flotantes de AMD Adrenalin y necesita estar activo si quieren ver las métricas mientras están jugando. En caso de que no quieran ver ningún mensaje en pantalla, simplemente desactiven esta opción. Navegador web es un navegador dentro de AMD Adrenalin, por lo que es recomendable tenerlo desactivado para que no consuma recursos. Menú de bandeja del sistema agrega un icono de Adrenalin a los iconos ocultos de la barra de tareas. Si no lo quieren ver ahí, simplemente desactívenla. Publicidad obviamente desactivada. Notificaciones del sistema realmente no son útiles. Si desactivamos la opción, quitamos las notificaciones flotantes, pero las podemos ver directamente desde el programa de AMD Adrenalin, así que recomiendo desactivarla. Tutoriales es exactamente lo mismo, es mejor mantenerla desactivada. Ahora en la parte de abajo, la única opción importante es la de animaciones y efectos. Esta opción afecta únicamente a las animaciones que tiene el programa de AMD Adrenalin. Así que si la desactivamos, quizás notes que el programa se ve un poco feo. Pero si tienes una PC con recursos limitados, es mejor mantenerla desactivada. Pasamos con el chat de inteligencia artificial. En las gráficas RX 9000 tenemos un chat con inteligencia artificial. Este se puede descargar y principalmente sirve para ayudar a configurar AMD Adrenalin. Por ejemplo, puedes pedirle que cambie directamente de idioma o preguntar sobre las configuraciones. Quizás en un futuro tenga mejor uso, pero por ahora no es algo relevante. Pasamos con el apartado de Smart Technology, donde tenemos varias tecnologías interesantes. AMD Noise ya la mencioné hace un momento y su función es reducir el ruido del micrófono en caso de que usemos micrófono. AMD Privacy View es para privacidad. Para esto necesitas usar una cámara, ya que al estar activa va a realizar seguimiento ocular para mostrar solo las partes de la pantalla que estás viendo. AMD Smart Access Video principalmente es para editores de video, ya que mejora la experiencia general y aumenta la velocidad de transcodificación de video. De hecho es una excelente opción, pero únicamente está disponible para PCs ya ensambladas directamente por AMD o para portátiles con un hardware específico, o sea que necesitas una combinación muy específica de componentes. Ahora, Smart Access Memory, tal y como dice, desbloquea la memoria de GPU para un mayor rendimiento. Esta opción puede otorgar mejoras de rendimiento de hasta un 15% en algunos juegos. Obviamente ese rendimiento depende mucho de los juegos, ya que en algunos la diferencia podría ser imperceptible. Además, algunos de ustedes han mencionado que les afecta el rendimiento, pero esto más que nada es posible que sea por la combinación de componentes que tienen, ya que para poder activar esta opción, tus componentes deben de ser compatibles y debes de tener la BIOS actualizada. Si en tu caso tienes la opción desactivada, en la descripción dejaré el video con el procedimiento. Pasamos al apartado de rendimiento y uno de los más importantes. Aquí el apartado de métricas lo voy a saltar porque recientemente acabo de subir un video donde les muestro cómo usar todo este apartado y vamos a pasar directamente al ajuste y optimización global. Este apartado principalmente es para hacer overclock o undervolt, por lo que si entran por primera vez les va a aparecer una advertencia que tendrán que aceptar.
Ahora, las primeras secciones son sistema y CPU, que como vemos tienen una opción de overclock automático, pero realmente no recomiendo utilizar estas opciones, más que nada porque algunas veces la temperatura del procesador suele elevarse demasiado si no tienen un disipador muy bueno. Entonces, para evitar cualquier problema, yo recomendaría que si quieren hacer overclock al CPU, lo hagan con el programa de Ryzen Master o directamente desde la BIOS. Ahora pasamos con la siguiente sección de GPU. Este apartado es más fácil de configurar. Primero porque nos permite hacer overclock pero con límites ya preestablecidos por el programa. Y también la interfaz es muy sencilla. Además de que las gráficas suelen comportarse mejor al momento de hacer cambios. Por ejemplo, resisten más temperaturas y su ventilación es más eficiente. Antes de comenzar quiero aclarar que en este apartado no hay una configuración general para todas las gráficas, por lo que les voy a dar recomendaciones de cómo configurarlo. Ahora, si quieren conocer esta sección de forma más avanzada o ver el rendimiento que se puede conseguir, también tengo un video donde muestro pruebas de rendimiento y muestro los ajustes que estoy utilizando. Por otro lado, si su interfaz se ve distinta porque tienen una gráfica un poco antigua, les recomiendo ir a ver las primeras guías de AMD donde muestro cómo ajustar otras gráficas. Primero comenzamos con ajustes de GPU. Para esto vamos a activar la opción y también el control avanzado. Activar el control avanzado nos va a permitir tener una mejor referencia de las frecuencias de nuestra gráfica. La que dice frecuencia mínima en pocas palabras es la velocidad mínima a la que va a estar trabajando nuestra gráfica cuando se encuentra en reposo o cuando el juego no necesite demasiados recursos. En algunos juegos, si esta opción está demasiado baja, puede causar inestabilidad. En las pruebas que he realizado depende mucho del tipo de juego, pero lo más recomendable es colocarla a un 60% de la frecuencia máxima. Como vemos, la frecuencia máxima en mi caso dice 2609, así que el 60% de 2609 es 1565. No tiene que ser un valor exacto, por ejemplo, solo podemos colocar 1500. La idea es que la gráfica no baje tanto sus frecuencias mientras estamos jugando. Ahora, esta opción actualmente ya no especifica, pero antes mencionaba que si la gráfica está trabajando y no necesita realmente estas frecuencias, automáticamente va a ignorar el valor que colocamos. Obviamente esto va a pasar si la gráfica lleva un rato sin estar trabajando. Ahora, la frecuencia máxima es la velocidad máxima o el mayor trabajo que puede hacer nuestra GPU. Las GPUs de fábrica ya tienen establecidas sus frecuencias máximas seguras, por lo que si la aumentamos estaríamos haciendo overclock, lo que nos puede dar un rendimiento extra en ciertos casos. Ahora, si se preguntan qué pasa si subimos las barras a su máxima capacidad, ya lo hice en este video y ahí pueden ver que a partir de cierto aumento no hay diferencia de rendimiento. En pocas palabras, aunque las aumentemos más, el rendimiento no aumenta porque la GPU tiene un límite físico, por lo que normalmente no recomendaría hacer overclock. Los invito a ver primero las pruebas para que vean que la diferencia de rendimiento no es muy grande, además de que al hacer overclock le estamos restando vida útil a nuestra gráfica. Ahora, la opción de voltaje en el programa de AMD Adrenalin muchas veces está limitada. En este caso, lo único que podríamos hacer es Undervolt. Esto es bueno porque el Undervolt le quita voltaje a la gráfica. El Undervolt suele conservar el mismo rendimiento en los juegos o a veces lo mejora, y al mismo tiempo ayuda a aumentar la vida útil de la gráfica. Para hacer esto pueden hacer pruebas bajando de 5 en 5 y también ir haciendo pruebas de estabilidad dentro de los juegos. Normalmente este apartado se puede configurar con el juego abierto. Ahora, si en algún punto su PC se llega a apagar, significa que se quedó sin el voltaje suficiente, por lo que ese sería el límite mínimo que pueden bajar. Eso no genera ningún problema en su PC, pero antes de hacerlo, les recomiendo nuevamente ver el video específico donde explico mejor toda esta sección. Por otro lado, hay algunas gráficas que sí se les permite aumentar el voltaje. Ahí sí hay que tener más cuidado porque aumentar el voltaje suele aumentar considerablemente la temperatura. De igual forma, si lo quieren hacer, les recomiendo que lo hagan de 1 en 1 o de 2 en 2, y al mismo tiempo deben comprobar las temperaturas en todo momento. Ahora pasamos con los ajustes de VRAM, así que los vamos a activar. La primera opción de sincronización de memoria, en pocas palabras, es como un modo máximo rendimiento en la gráfica y su VRAM. Al abrirla tenemos estas opciones: predeterminada y temporización rápida. La opción de temporización rápida sirve para ganar rendimiento, pero los juegos deben de ser compatibles. En caso de que el juego no sea compatible, probablemente genere cierres inesperados o es posible que ni siquiera lo abra. Así que esta es una opción que tienen que probar. Hay algunas gráficas donde aparece Level 1 y Level 2. En ese caso el 1 es la temporización rápida y el 2 es la temporización muy rápida.
básicamente el máximo rendimiento. En conclusión, esta opción mejora la latencia y el rendimiento, pero dependiendo del juego. En caso de que no sea compatible, puede generar inestabilidad. Ahora, la parte de abajo es similar a la anterior, únicamente es para aumentar las frecuencias de la VRAM. Si activamos el control avanzado, podemos ver que nos muestra los megahercios. Como les mencioné, en un término de beneficio y consecuencia, no nos da una gran mejora de rendimiento. O más bien, personalmente no siento que valga la pena. Pero si la quieren modificar o probar, pueden aumentarla de 25 a 50 MHz. Aplican los cambios y comprueban el rendimiento. Del otro lado tenemos el ajuste de ventilador. Para esto vamos a activar los ajustes avanzados y el ajuste fino. Bueno, esta sección principalmente es para controlar cómo se comportan los ventiladores de la gráfica, pero le podemos dar más usos. Por ejemplo, en caso de que hagan overclock, pueden aumentar la velocidad para compensar o mitigar el aumento de temperatura. El ajuste fino es la forma más fácil de ajustarlo si no entienden la gráfica. Por ejemplo, aquí los ventiladores van a estar trabajando al 50% cuando la temperatura de la gráfica esté a 60 grados. Entonces podemos hacer que los ventiladores trabajen al 100% cuando la gráfica tenga una temperatura de 80 grados para evitar que se sobrecaliente. Ahora, la gráfica tiene dos temperaturas, la del centro, que sería el hotspot o el punto caliente, y la de los bordes. Los ventiladores trabajan en base a la temperatura de los bordes, por lo que de igual forma hay que estar al pendientes del punto caliente. Como les mencioné, recomiendo aumentar la velocidad de los ventiladores si deciden hacer overclock o tienen temperaturas muy altas, aunque si su gráfica ya tiene unos años de uso, también les recomiendo darle mantenimiento. He subido configuraciones de ventiladores en otros videos, pero algunos de ustedes me comentan que su gráfica hace mucho ruido. Quiero aclarar que eso no es ningún problema, el ruido depende mucho del modelo y gama de su gráfica. Por ejemplo, puede ser el mismo modelo de gráfica, pero con distintas gamas de calidad de construcción, y algunas vienen con ventiladores que son muy ruidosos. Otro ejemplo es que hay marcas que se dedican a hacer gráficas con ventiladores silenciosos. En ese aspecto, pues lamentablemente no hay mucho que hacer, ya que es parte del hardware. Ahora, el 0 RPM hace que los ventiladores no trabajen hasta que la gráfica sobrepase cierta temperatura. Mantenerlo activo es bueno porque alarga la vida útil de los ventiladores, y solo recomiendo desactivarlo si tienen problemas de temperatura o en juegos muy pesados. Recuerden que en la parte de arriba podemos hacer perfiles de rendimiento para cada juego, por lo que las opciones, modificaciones u overclock que realicemos en esta sección solo se va a activar cuando juguemos ese juego en específico. Así que la optimización global la podemos dejar como predeterminada y solo realizar los cambios en los perfiles de juego. De esta forma nuestra gráfica solo trabajará al máximo al estar jugando, y cuando estemos haciendo cosas básicas estará con los ajustes predeterminados. Ahora pasamos con los ajustes de energía. Normalmente las gráficas ya vienen con un límite de energía establecido y también un límite máximo de rendimiento. Obviamente si lo aumentamos nos mejora el rendimiento y la estabilidad, pero también puede aumentar la temperatura. Les pongo un ejemplo, mi gráfica trabaja normalmente a 100 watts y si subo la barra al máximo llega hasta 150 watts. Esta opción es más amigable con el usuario, por lo que podemos jugar con ella sin preocuparnos tanto como si aumentáramos el voltaje manualmente, así que no se preocupen. Por otro lado, esta opción también funciona como un undervolt predeterminado. Por ejemplo, si bajamos del 0 y comprobamos las métricas, podremos ver que afecta el voltaje y las frecuencias. Así que si quieren hacer undervolt pueden probar modificando solo esta opción. Normalmente no afecta el rendimiento si bajamos un poco, pero sí puede ayudar a bajar las temperaturas de la gráfica y en ocasiones mejora la estabilidad. Así que es una buena forma de evitar ajustar todo manualmente. Importante, hay algunas gráficas que ya se encuentran en su límite máximo, por lo que no podrán aumentar esta barra y solo la podrán disminuir, así que ténganlo en cuenta. En conclusión, si quieren mayor rendimiento, aumentan la barra, y si quieren hacer undervolt, simplemente la disminuyen. Ahora, si lo que les mencioné les resulta útil, ayúdenme a compartir este video, dejando algún like, algún comentario o alguna pregunta que tengan para que YouTube lo recomiende a más personas. También nuevamente le agradezco a los miembros del canal y aquí les dejo un video muy interesante. Nos vemos en el siguiente video.